El día de hoy vamos a dar comienzo en este instante a la clase que correspondería al primer tratamiento de tipo biológico que estaríamos desarrollando en este curso, ¿ya? Entonces me avisan en qué momento estoy presentando y moviendo las diapositivas. Ok. Entonces, como había indicado el día de ayer, cuando hablamos de procesos de tipo biológico, tenemos que considerar varios aspectos. Entre ellos está el balance de masa, el tipo de reactor, la velocidad o la cinética de reacción. Considerando esos aspectos, entonces se hacen lo que son los diseños de esos tratamientos de tipo biológico. El día de ayer también mencionamos un poco esas ecuaciones donde se considera si un reactor es de mezcla completa con recirculación y sin recirculación. Entonces vamos a ver hoy un sistemita que se llama el proceso de los activados que funciona con recirculación de una parte de la porción ya tratada de agua, que tiene como objetivo esa recirculación utilizar esos microorganismos que ya han sido aclimatados en el proceso para que continúen con ese proceso de degradación de la materia orgánica, ¿sí? Entonces, en un proceso de lodos activados, se pretende que la materia orgánica del agua residual se estabilice biológicamente a través de un medio aerobio, ¿sí? Entonces, fíjense que en este proceso se va a inyectar oxígeno. ¿Para qué? Para que esos microorganismos puedan estabilizar esa materia orgánica, ¿sí? Y esa aireación se va a hacer mediante difusores o sistemas mecánicos de inyección del aire que van a hacer que dentro del reactor se produzca una mezcla que se le vamos a llamar licor mezcla. Y esa licor mezcla que es simplemente la cantidad de masa biológica que va a empezar a hacer ese proceso de degradación de las aguas residuales. Entonces, ¿cómo funciona este proceso? Este proceso tenemos que viene el agua residual, que puede venir de otro proceso, que generalmente es un tanque de sedimentación primaria, ¿sí? Entra al tanque de aireación, o sea, aquí tenemos que tener un suministro de oxígeno, y en este tanque de aireación los microorganismos comienzan a hacer ese proceso tanto de síntesis, que ya hemos dicho que la síntesis es todos los procesos que requieren esas células vivas, que son bacterias, virus, hongos, protozoarios, para hacer sus procesos de respiración, reproducción, alimentación, excreción, ¿sí? Y aparte de eso, hacen el proceso de oxidar o reducir la materia orgánica a otros compuestos que sean, que ya no reaccionen, ¿sí? Entonces el líquido mezcla es simplemente ese contenido de la masa biológica que está realizando todas esas actividades que acabo de mencionar. Y una vez pasa el agua o está el agua aquí en un determinado tiempo de retención hidráulica, y obviamente también se va a considerar un tiempo de retención celular por la propia célula, esa actividad que está realizando, viene un clarificador o un tanque de sedimentación de tipo secundario. De aquí lo vamos a llamar porque es secundario, porque ya ha habido un previo tratamiento. Entonces, todo lo que yo tenga después de un tratamiento de tipo biológico, de tipo químico, y que vaya a hacer las veces de tratamiento físico para eliminar esa masa biológica, que puede ser un sedimentador o puede ser un filtro, le vamos a llamar secundario. Entonces tendría un sedimentador de tipo secundario, a través del cual va a pasar una porción ya clarificada y la otra porción va a ser reenviada a recirculación, y una parte, como esto es agua lodo, va a ser purgado del sistema, ¿sí? Entonces, fíjense chicos que lo que generalmente encontramos en las plantas de tratamiento que funcionan con este tipo de tecnologías que se llaman lodos activados, que funcionan muy bien y que encontramos mucho en nuestro medio, es utilizar este esquema de petar, ¿no?
donde yo tengo la entrada del agua residual, que nosotros le llamamos afluente, y a lo que sale es efluente, que pasa por un desarenador, ¿sí? Después de ese desarenador va a venir a un sedimentador primario, donde remuevo un cierto porcentaje de material particulado flotante. Luego va a venir a lo que es el proceso de lodos activados a través de un sistema de aireación. Entonces, este es el sistema de lodos activados, que generalmente, como acabo de explicar, viene con su sedimentador primario y su sedimentador secundario. Pero podemos encontrar también este esquema, ¿no? Que solo tenemos el aireador y el sedimentador secundario. Y fíjense, chicos, que esta PETAR ya considera los dos aspectos, ¿no? Que es la salida del agua y es el tratamiento de los lodos, ¿no? Entonces, del sedimentador primario viene a su parte de aireación, viene al sedimentador secundario, una parte retorna. Fíjense que en este esquema de PETAR, una parte va a retornar directamente aquí, al sedimentado, a la zona de aireación, y otra parte de estos lodos va a venir directamente a ser tratado a un digestor, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto sale, chicos, como agualodo, ¿sí? Imagínense esto, un lodo espesito. Y ya he indicado que ese lodo espesito lo mando, ¿para qué? Para utilizar esa masa biológica que ya ha sido acondicionada en este sistema y que me va a ayudar a que siga dándose ese proceso de crecimiento, de fase estacionaria y de fase declinante de las células, ¿no? Y de células estamos hablando de virus, bacterias, algas, hongos y protozoos. Entonces, estos lodos activados se han hecho con modelos matemáticos que han estipulado o han indicado que están trabajando a través de bacterias, ¿no? O sea, la simulación de estos modelos matemáticos, y que ya había dicho el día de ayer, se han hecho a través de bacterias. Entonces, aquí vamos a encontrar en este proceso bacterias que son responsables de descomposición de la materia orgánica que está entrando en nuestra PETAR, y que una parte, y vuelvo a indico, va a ser aprovechado para síntesis, otra para síntesis y generación de nuevas células, y otra parte del residuo va a ser oxidado a nitratos, sulfatos y CO2. Esto va a ser eliminado en el sistema en forma gaseosa, y esto es lo que va a generar parte de los olores de esas PETARs, ¿no? El proceso de nitrificación y de denitrificación, que es tratar de llevar nitratos a ser eliminado a través de los tratamientos en forma de nitrógeno gaseoso, entonces eso se llama proceso de denitrificación, ¿sí? Y para que se produzca ese proceso de denitrificación en nuestras PETARs, se requiere que la adición de oxígeno sea grande, muy grande, con tal de que yo pueda garantizar que no solo he estabilizado la materia orgánica, sino que he denitrificado el medio, ¿sí? Y para ello, entonces, esos tiempos de retención celular, y cuando hablo de tiempos de retención celular, quiere decir que esa masa biológica dentro de ese aireador debe permanecer más tiempo en la zona de aireación, en esa zona del reactorcito de aireación. ¿Para qué? Para que se logre dar este proceso de denitrificación, de enviar ese nitrógeno en forma de N2 a la atmósfera. Un factor muy importante en estos procesos de lodos activados es la temperatura. ¿Por qué? Porque ya también el día de ayer indicamos que de acuerdo a la temperatura son los propios microorganismos que se desarrollan en las aguas residuales. Y obviamente a estos microorganismos que hacen esos procesos de depuración y de tratamiento biológico les encantan los climas cálidos, ¿no? No quiere decir que en climas templados no funciona, funciona, pero en climas fríos les cuesta mucho trabajo adecuarse, adaptarse, ¿sí? Para hacer su trabajo y hacer su proceso de crecimiento. Entonces, muchas veces este tipo de tratamientos para ser implementados en climas fríos,
se requiere de celdas, ¿no? De celdas que estén suministrando todo el tiempo calor para mantener las temperaturas del agua a una cierta temperatura, mantener el agua, perdón, a una cierta temperatura para darle esa posibilidad a esos microorganismos que se desarrollen, ¿no? Entonces vamos a encontrar que los lodos activados, hay una ecuación que se llama la ecuación de Arrhenius. Esa ecuación de Arrhenius tiene que ver con una constante de reacción de primer orden que está relacionada con una constante que ya ha sido medida en laboratorio a una temperatura de 20 grados, que es como la temperatura promedio en la que trabajan esas aguas residuales. Entonces, esta ecuación de Arrhenius lo que me ayuda es a transformar o a conocer este valor de constante de reacción de primer orden a cualquier temperatura que yo quiera manejar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta ya se ha obtenido en laboratorio. Y entonces esta ecuación depende de un coeficiente que ya ha sido determinado para diferentes procesos. Entonces fíjense que para los activados este valor de phi está en un rango de 1 a 1 a 3, para filtros percoladores de 1,02 a 1,04 y para lagunas aireadas de 1,06 a 1,09. Vamos a ver que esta ecuación la vamos a utilizar cuando estemos haciendo el cálculo de filtros percoladores y cuando estemos haciendo el cálculo de lagunas de oxidación de tipo aerobia, anaerobia, de maduración, ¿ya? Entonces hay unos factores que determinan ese diseño en un proceso de lodos activados. El primero es el criterio de carga. Ese criterio de carga va a ir medido en dBO de QO. Para ello también se requiere conocer los sólidos del sistema, los sólidos suspendidos volátiles del sistema. Voy a tener que elegir el tipo de reactor. Entonces ahí en las diapositivas yo he colocado las diferentes formas o connotaciones en las cuales ustedes pueden encontrar esos reactores de lodos activados que prácticamente funcionan igual, su funcionamiento es igual, sino que lo que ha cambiado es la forma de la aireación, ¿no? Cómo se introduce ese oxígeno al medio. La producción de lodos, o sea, cuánto lodo estoy produciendo y por qué es importante conocer la producción de lodos, porque dentro de los lodos es que se desarrollan esos microorganismos que van a hacer el proceso, ¿no? El proceso de degradación o de depuración de las aguas. La transferencia y la necesidad de oxígeno, entonces el día de hoy vamos a ver cómo se calcula ese porcentaje, esa cantidad de oxígenos en kilogramos diarios. Para sí mismo, si yo conozco cantidad de oxígeno, así mismo voy a ir a mi vendedor, a la persona que me suministra esos equipos, me va a decir, este es el equipo que usted requiere para ese sistema. Conocer esa necesidad de nutrientes que ya había indicado el día de ayer, que para que las células hagan esa síntesis van a requerir de nutrientes y de otros elementos de tipo inorgánico, de las cuales son muy ricas las aguas residuales. Entonces, por eso es importante aprovechar esos microorganismos ya existentes en las aguas para que ellos mismos hagan el propio proceso de depuración. Y las exigencias ambientales, entonces cuando hablo de exigencias ambientales estoy hablando de pH, de temperatura, ¿sí? ¿Qué temperaturas requieren esas unidades y sobre qué pHs estaríamos jugándonos, ¿no? Y va a haber una separación de fase sólida y líquida, y cuando hablamos de esa separación, entonces, ¿de qué estamos hablando? Simplemente de esos lodos que se forman y de ese efluente que está saliendo ya de la planta ya tratada, que va a tener obviamente ya un porcentaje de remoción medido en dBO o en dQ. Y las características del efluente, que ya es lo mismo que ya había mencionado, que va a estar medido en remoción de dBO de Q. Creo que me devolví. Bueno, entonces, ya viendo lo que son los criterios de carga, nos encontramos, y esta ecuación la mencioné el día de ayer, con una relación muy importante, tanto para el que está tratando como para los propios microorganismos que están en el agua. Entonces, la relación alimento-microorganismo, o sea, cuánto de dBO y de QO está entrando a
a esos reactores y cuántos microorganismos tengo yo que van a asimilar esa carga contaminante medida en dBO de QO. Entonces, esta es una relación que me da la medida de la rapidez en la cual esa DBO es consumida y es utilizada por esa masa de microorganismos. Y nos encontramos que eso es medido por un parámetro llamado U, y los valores típicos establecidos para esos lodos activados se encuentra que este valor típico de U está entre 0.2 a 0.5, ¿sí? Y que si yo la voy a medir experimentalmente en nuestro laboratorio y que si voy a utilizar nuestras ecuaciones para poder verificar que realmente estoy dentro de mis valores típicos, entonces aquí tenemos la ecuación. Está en función del sustrato inicial y ese sustrato inicial es simplemente la DBO5 afluente que está entrando a nuestra PETAR sobre el tiempo de retención hidráulico, el tiempo que va a estar esa línea de corriente dentro de ese tanque de aireación, por la concentración de microorganismos, donde los microorganismos, chicos, van a ser medidos en sólidos suspendidos y en sólidos suspendidos volátiles, ¿sí? Eso obviamente va a estar en miligramos por litro. Entonces, fíjense que de manera experimental, en laboratorio, usted tendría que llevar una muestrica de agua afluente, o sea, de lo que va a tratar, y en laboratorio le van a dar estos valores de carga de entrada y de microorganismos que se le podrían estar formando y que podrían estar reproduciéndose dentro de esas aguas, dentro de ese reactor biológico. El tiempo de retención celular, teta C, entonces va a ser una medida en el que va a establecer el tiempo de residencia de los organismos en el propio sistema, ¿sí? Y se encuentra que para plantas, que ya ha sido verificado a través de muchos experimentos y obviamente de funcionamiento de PETARs en Estados Unidos, varía de 6 a 15 días. Y más o menos nosotros tomamos ese mismo tiempo, ¿no? Vamos a ver con el cálculo cuánto nos da ese tiempo de teta C. Y que en ese tiempo de 6 a 15 días ellos experimentalmente han obtenido efluentes estables, de alta calidad, con un lodo estable que se sedimenta fácilmente, ¿sí? Porque puede ser que estos sistemas, si no les damos un buen tiempo de tratamiento, un buen tiempo de retención celular, ese lodo va a empezar a flotar, ese lodo va a estar lleno de burbujas de aire que van a tener una baja sedimentabilidad, y yo lo que espero es empezar a remover o a eliminar esa carga orgánica a través de ese lodo que se está formando, ¿no? Entonces ese tiempo de retención celular va a ser medido a través de esta ecuación, donde esto es 1 sobre el tiempo de retención celular, va a ser igual al coeficiente de producción o de crecimiento de los microorganismos multiplicado por la relación alimento-microorganismo menos la tasa de desaparición de los microorganismos, ¿sí? Entonces tenemos unas variables de eficiencia y esas variables de eficiencia me indican que cuanto mayor es la carga orgánica medida en dBO, menor es la eficiencia del sistema. Entonces vale decir, chicos, que si yo tengo una carga muy alta, y cuando hablo muy alta, cuando hablo de aguas residuales, yo me encuentro en un rango de 250 a 300 miligramos por litro de DBO. Esa carga no es alta, pero esa carga puede verse incrementada si yo tengo, por ejemplo, descargas de tipo industrial, y que esas descargas de tipo industrial, por ejemplo, me lleven esa DBO a unos 500, a unas 600, hasta unas 1000. Entonces yo ahí no puedo sobrecargar el sistema de irme directo a pensar en que voy a hacer un lodos activados. Debo pensar, reducir previamente esa carga antes de meterlo a un sistema de lodos activados, porque si comienzo a hacer un megasistema grandísimo que me vaya a tratar
esa carga tan alta, voy a correr el peligro de que esa carga tenga mucho material tóxico que mate mis microorganismos. Entonces, previamente lo que se me pide es bajar esa carga orgánica en DBO y obviamente en DQO, que la DQO me estaría indicando que hay mucho material de tipo químico, inorgánico, que debo de eliminar previo antes de llevarlo a este sistema de los activados o a cualquier sistema de tipo biológico, ¿sí? Entonces debo pensar que otro sistemita previo debo de colocar antes de los activados. La cantidad y la calidad del lodo producido obviamente va a mejorar con el tiempo de retención celular, que eso fue lo que acabo de decir anteriormente, ¿no? De pronto, si doy tiempos de retención celular muy bajos, puedo tener ese lodo flotante, ¿no? Y si doy más tiempo, entonces voy a garantizar que se dé la autooxidación, y cuando hablo de la autooxidación es que ya ese producto está totalmente estabilizado en el lodo. Que el grado de nitrificación, que también ya había mencionado al inicio, se va a alcanzar para tiempos de retención celular altas, ¿sí? Y obviamente para unos grados de oxigenación, unas concentraciones de oxígeno elevadas. Sí, lo que acabo de decir, ¿no? A mayor carga orgánica, mayor requerimiento de oxígeno. Y la sedimentabilidad del lodo, entonces tiempos de retención celular bajos, sedimentabilidad baja. Entonces nos encontramos, chicos, esta tablita que me menciona la categoría de sedimentabilidad del lodo. Entonces fíjense que si yo tengo puedo medir en laboratorio esa relación de alimento versus microorganismos. Esto es food, ¿no? Está F porque es food, está en inglés. Food versus microorganismos, ¿no? Alimentos versus microorganismos, y encuentro que una categoría alta de sedimentabilidad me encuentro cuando esta relación F sobre M es mayor a 1, pero que aquí todavía no hay un proceso de nitrificación y que la biomasa aún no es estable. Puedo encontrarme una categoría de sedimentabilidad media, donde esa relación food sobre microorganismos está entre 0.2 a 1 y hay una parcial remoción de la nitrificación, ¿sí? Y la biomasa no es estable. Puedo encontrarme una categoría de sedimentabilidad baja, donde esa relación es mayor, es mayor a 2, a punto 2, perdón, donde la nitrificación es completa y la biomasa no es estable, o una categoría de sedimentabilidad muy baja, y fíjense que su relación es mayor a 0.05. Entonces aquí hay una nitrificación completo y una biomasa totalmente estabilizada, ¿sí? Pero esto simplemente, chicos, está categorizado en esta tabla. Yo puedo encontrar esto va a ser también dependiendo del tipo de agua residual. O sea, esto es una base que yo puedo tener inicialmente para hacer mi diseño, pero de manera experimental en laboratorio debería de verificar esta relación de alimento-microorganismo, ¿sí? Y verificar si realmente ese proceso de nitrificación se está dando por completo y si la biomasa ha sido realmente estabilizada. Bueno, lo que estoy mencionando y que en laboratorio se hace es una curva de sedimentabilidad del lodo, donde a través de unos ciertos ensayos con columnas muy altas se deja sedimentabilidad, perdón, se deja que se dé ese proceso de sedimentación del lodo y se hacen mediciones, ¿no?, de tipo microbiológico para observar cómo es ese proceso de sedimento del lodo y de crecimiento de los microorganismos. Entonces se ha encontrado que hay una zona de muy buena sedimentabilidad y esa es donde se da la fase endógena de crecimiento de los microorganismos. Si recuerdan, el día de ayer hablamos de una curva de crecimiento de los microorganismos, donde había primero una parte de adaptación, una parte de crecimiento, una parte de estabilidad y una zona de declinación. Entonces se ha encontrado que en esta fase endógena, donde los microorganismos
están como envejeciendo, una parte de los microorganismos está creciendo, pero otra parte está siendo eliminada porque estás envejeciendo, en esa parte se da una buena sedimentación y en la fase declinante, cuando ya los microorganismos comienzan a morir, la sedimentación no es tan buena. Y hay una fase exponencial, que es donde están creciendo los microorganismos, obviamente aquí no se sedimenta muy bien. Entonces, lo ideal es que en esta parte donde se está dando el crecimiento o la fase de respiración endógena, en esta parte es donde yo voy a pensar cuál es ese tiempo de retención celular para yo saber en qué momento debo hacer la purga, ¿no? En qué momento debo sacar esos microorganismos que ya se han formado y que ya una parte debe ser enviada a ser recirculada y otra parte debe ser eliminada por purga. Todo esto se hace a nivel de laboratorio, ¿no, chicos? Entonces, ¿qué factores operacionales debo considerar? Entonces, debo considerar primero la cinética de la reacción, transferencia y necesidad de oxígeno, naturaleza del agua a tratar, condiciones ambientales locales y la construcción y operación y mantenimiento de ese sistema. Entonces, si hablo de la cinética, esa cinética me va a ayudar a determinar el volumen del reactor. Entonces, el volumen total del sistema va a poder ser proyectado con N reactores mezcla completa, vale decir que yo puedo tener varios reactores, esos de aireación que mostré al principio, uno seguido tras de otro, o puedo tener, un reactor de mezcla completa, varios reactores de mezcla completa van a simular como un flujo pistón y eso es lo que sería ideal en una planta de tratamiento, ¿no? Tener varios en forma secuencial y luego tener ese sistema de eliminación a través de un sedimentador secundario, ¿sí? Pero eso también va a ser definido por el volumen, ¿no? Que voy a manejar en la propia petar. La naturaleza del agua residual. Entonces, un reactor de mezcla completa donde el agua se dispersa en forma uniforme va a poder resistir más fácilmente las cargas bruscas que si yo tengo un sistema donde no se dé esa repartición del agua en forma uniforme, ¿no? Entonces, por eso, si ustedes vieron el esquemita inicial que presenté, ese reactor de aireación es más largo que ancho. Al ser más largo que ancho, entonces hay una posibilidad de que haya una mezcla más uniforme en el propio reactor. También tendríamos que ver de qué manera vamos a hacer que el agua entre al reactor. Si vamos a hacer una sola entrada, vamos a ir dispersándolo a través del propio reactor, ¿no? Considerar esas condiciones de tipo ambiental que yo había mencionado inicialmente, que son la temperatura, que es un parámetro muy importante y la temperatura va a definir el tamaño del reactor. Los costos de construcción, de operación y mantenimiento, que van a ser variables, eso va a depender del tipo de reactor que usted haya diseñado, ¿no? La producción de lodo, entonces esa producción de lodo va a estar dada pues, por esta ecuación, donde ayer también había mencionado este Y observable, es simplemente el coeficiente de producción o de crecimiento, que ustedes saben que dentro del lodo van a estar esos microorganismos, por el caudal, eso por la diferencia del sustrato que está entrando menos el que está saliendo. Entonces, esto ya eso sería como un factor de eficiencia, donde al final yo voy a poder encontrar que esa producción de lodo simplemente va a ser un factor multiplicado por ese valor U que está en función de la relación alimento y microorganismo, ¿sí? O sea que yo, si tengo estos parámetros, puedo calcular así mi producción de lodo, pero si en laboratorio he podido encontrar esa relación alimento-microorganismo, puedo utilizar esta ecuación para poder encontrar esa producción de lodo, ¿sí?
donde para encontrar esta ecuación del Y observado, esto está en función de la desaparición del coeficiente de producción y crecimiento y del tiempo de retención celular y del coeficiente de desaparición de los microorganismos. Esto está en kilogramos sólidos secos sobre kilogramos de DBO removido. ¿Sí? Entonces, fíjense chicos que ya hay unos valores establecidos de U, de este valor U, de la relación alimento-microorganismos para plantas, donde se encuentra entre 0.6 a 0.9 kilogramos de sólidos suspendidos volátiles del líquido mezcla sobre kilogramos de DBO removido. ¿Sí? Puedo encontrar este rango o este rango. Vale decir que esto es para plantas mucho más pequeñas, para plantas mucho más grandes, esto está en función del removido. Y en plantas de baja carga, entonces vamos a encontrar un rango de DBO de 0.2 a 0.4 kilogramos sólidos secos sobre kilogramo de DBO removido. Bajas tasas de U, o sea, de relación de alimento-microorganismo, o altas de tiempo de retención celular, producen lodos muy estabilizados, ¿ya? Entonces la idea es que al final del proceso usted pueda verificar tanto U como tiempo de retención celular. Pero ¿cuál es esa necesidad de oxígeno y la transferencia de oxígeno que usted debe de inyectar a ese medio? Entonces ese oxígeno debe estar en función a tres aspectos importantes. Primero, remover la materia orgánica. Esa remoción entonces va a estar dada de esta manera, 0.5 kilogramos de oxígeno. Yo necesito 0.5 kilogramos de oxígeno por cada kilogramo de DBO removida. Entonces fíjense que usted ya tiene aquí un dato, un parámetro fijo que le va a ayudar a conocer más o menos cuál es el valor de oxígeno que usted debe utilizar por la carga en kilogramos que usted tiene y desea remover. Vale decir, usted tiene que fijarse un porcentaje de remoción después de haber hecho el tratamiento. Usted para diseñar, dice, por ejemplo, yo tengo un caudal afluente que contiene 300 miligramos por litro de DBO y quiero remover con este sistema el 70%. Entonces le saca el 70% a esos 300 y ese valor final ya le daría, lo podría calcular esos kilogramos de DBO que debe remover y ya sabría, o podría calcular la cantidad de oxígeno, porque fíjense que se utiliza 0.5 kilogramos por kilogramo de DBO removida, ¿sí? Eso vamos a ver ahorita en el ejemplo. La nitrificación, para nitrificar se requiere 4.57 kilogramos de oxígeno por kilogramo nitrificado. Para la respiración endógena se requiere 0.1 kilogramos de oxígeno por kilogramo de sólidos suspendidos volátiles del líquido mezcla día. Y para canales de oxidación, este es otro tipo de forma de hacer el lodo activado, se requiere 0.06 kilogramos de oxígeno, kilogramo de sólidos suspendidos del volumen líquido mezcla día. Y si llegamos a este proceso de denitrificación, requerimos este valor más de oxígeno para poder llegar a este proceso de denitrificación, ¿sí? Aquí están las ecuaciones que ayudan a hacer ese cálculo, no se vaya, que ayudan a hacer ese cálculo, a encontrar ese cálculo de la utilización, fíjense, de la utilización. Esta formulita me está representando la materia orgánica, ¿no? Porque tiene aquí el carbono, entonces esta es la materia orgánica. Esta materia orgánica está ligada en este caso al nitrógeno, podría estar ligada al sulfuro, al fosfato, ¿sí? Al potasio, ¿sí? Pero en este caso lo hemos hecho para que lo vean ligado al nitrógeno. Está el consumo de oxígeno,
y está la producción de CO2, que ya hemos dicho que esto se libera al medio ambiente, el agua, y fíjense que aquí esto es lo que yo deseo eliminar en el medio, que ya me quede, puede hacer el proceso de denitrificación, ¿sí? Entonces, a través de la estequiometría, se hacen esos cálculos y se conoce, ¿no? Cuál es la cantidad de kilogramos, ya sea de oxígeno, los kilogramos de oxígeno que requiero para eliminar ya sea la materia orgánica, la denitrificación, para suplir esa necesidad de las células cuando están en ese proceso de síntesis, etcétera, etcétera. Entonces la ecuación que vamos a tomar el día de hoy, vamos a ver es esta, los kilogramos de oxígeno diarios que vamos a requerir para poder llegar a ese punto de nitrificar ese medio, ¿ya? Y tenemos también, chicos, que en laboratorio se hacen dos mediciones importantes cuando estoy hablando de carga orgánica, la de VO5 y la de VO último. La de VO5 es un factor que es importante porque nos determina en un corto tiempo cuál es esa asimilación que tienen los microorganismos a los 5 días. Pero generalmente esa asimilación total por los microorganismos se hace a los 20. Entonces, a esa asimilación a los 20 se le llama DBO última y que en la literatura ustedes van a encontrar como DBOL, ¿sí? Entonces, para hacer la transformación, porque a veces en el laboratorio le van a dar esta DBO5, pero usted debe transformarlo a DBO último, va a encontrar que ese factor para hacer esa conversión es de 0.68 a 20 grados centígrados para aguas residuales. El día de hoy vamos a utilizar ese factor para que vean qué es lo que se hace, ¿no? Entonces, otra cosa importante a considerar es que para cuando ustedes determinen la cantidad necesaria real de aire, debemos considerar que el oxígeno en el aire se encuentra en un porcentaje, si estoy sobre el nivel del mar, porque ustedes saben que el grado de saturación de oxígeno va a depender de la altura sobre el nivel del mar. Entonces, si estoy sobre el nivel del mar, mi grado de saturación de oxígeno en el aire es 23.1%. Y esto me va a ayudar a determinar, van a ver el día de hoy, el volumen de oxígeno, porque el volumen de oxígeno está en función del peso específico y de la masa. Entonces, a través de este porcentaje, ya conociendo este porcentaje de saturación sobre el nivel del mar, vamos a hacer ese cálculo, ¿sí? Y también debo de garantizar que en el tanque de aireación debe de existir siempre de 1 a 2 miligramos por litro de oxígeno, como mínimo. Entonces, ¿cómo es eso, chicos? ¿Cómo es ese sistema de lobos activados? ¿Cómo es ese tanque de aireación? Entonces, ese es el tipo de aireadores que yo puedo encontrar, que pueden estar sumergidos o pueden estar en la parte superior. ¿Sí? Fíjense, puede estar acá sumergiditos o pueden estar siendo inyectados en la parte superior del propio sistema. Entonces, esto es, a través de esto se hace la inyección de aire para que los microorganismos suplan toda esa necesidad de oxígeno, porque se supone que esto es un tratamiento de tipo aerobio, ¿no? Pues como es aerobio, requieren aire esos microorganismos para poder hacer todo su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que requieren? Aire, una fuente energética, que ya dijimos que esa energía, ayer hablamos de esa energía, puede ser a través de las reacciones químicas o puede ser a través de la luz solar, ¿no? Y requieren esos nutrientes y requieren esos compuestos de tipo inorgánico para poder hacer todo ese tratamiento. Bueno, esos son valores que simplemente esto que está aquí se los estaría dando el propio vendedor, ¿no? Una vez hagamos el cálculo, que no lo voy a detallar porque tengo muchas diapositivas para mostrar el día de hoy, vamos a hacer el ejercicio también. Aquí he sacado, he puesto, perdón, una fotografía, ¿no? De lo que es ese propio sistema. Fíjense que aquí nos están viendo el suministro de aire. Este ya es un sistema que está funcionando y que el suministro de aire es sumergido, ¿no? Y que podemos encontrar este tipo de difusores de aire, ¿no? Y aquí el agua obviamente es turbia ¿por qué? Porque estamos haciendo el tratamiento aquí adentro. Esperamos que al salir a la unidad de sedimentación
ya el agua está un poco más clarificada, ¿no? Aquí está. Fíjense, este tiene los aireadores superficiales. Bueno, y con respecto a la necesidad de nutrientes, entonces nos encontramos que hay una relación que se usa en aguas residuales y esa relación es de DBO, nitrógeno, fósforo, es de 100, 5, 1. Esas es como las porciones que necesito. Por cada 100 de DBO necesito 5 de nitrógeno y una de fósforo, ¿sí? Y aquí les coloqué las reacciones de nitrificación para que las conozcan, porque esto no, obviamente ustedes no como ingenieros civiles no es de su manejo, pero sí pues que las conozcan, ¿no? Que se dan esas reacciones dentro del agua y que el objetivo es eliminar este nitrógeno y que este nitrógeno vaya a la atmósfera, ¿no? Sea eliminado a través de esos suministros de oxígeno, ¿no? Y aquí está la parte de amonio, es asimilado como tejido celular. Entonces, fíjense que cuando yo no llego total a ese proceso de denitrificación, ¿qué pasa? Esto viene y se me une al tejido celular, ¿no? Y aquí está el proceso de nitrificación, que es lo que estaba mencionando. Fíjense que el proceso de nitrificación tiene como objetivo llevar todas estas reacciones al nitrógeno gaseoso. El nitrógeno gaseoso es N2 y esto es que se va a la atmósfera. Y esto se va a la atmósfera, ¿no? Y queda el agua tratada. Pero entonces el día de hoy vamos a ver lo que es ese proceso convencional. ¿Me están haciendo alguna pregunta? Ya, el día de hoy vamos a ver lo que es ese proceso convencional de los activados, ¿no? Vamos a hacer un ejemplito de de qué es lo que se obtiene en laboratorio y de qué es lo que se puede dimensionar a través de esos parámetros obtenidos en laboratorio. Entonces, de nuevo repito el funcionamiento para que veamos que este es el proceso de tipo convencional. Entonces, entra el agua fresca, tenemos un proceso de aireación. En ese proceso de aireación, aquí se va a formar un llamado licor mezcla. Esto es importante que lo consideren, chicos. Ese licor mezcla es el que contiene la masa biológica que hace el proceso de depuración, de degradación, ¿sí? Dentro de ese licor mezcla que están esas células, esos microorganismos que hacen el proceso, hay que darles un tiempo para que ellos hagan todo ese proceso de crecimiento, ¿no? Que vimos ayer. Y en medio de ese proceso de crecimiento es que ellos hacen la depuración de las aguas residuales. Ese tiempo que ellos requieren para hacer su proceso de crecimiento y de depuración de las aguas residuales se llama tiempo de retención celular, que ya lo hemos venido mencionando. Y hay otro tiempo importante a ser considerado en el reactor, que es el tiempo de retención hidráulica, que es distinto al tiempo de retención celular. Entonces, el agua pasa por el reactor, se forma esa masita, no quiero que se la imaginen que aquí abajo hay lodo, sino que aquí está dentro, inmersa dentro de este sistema, ¿sí? Ella está funcionando y haciendo todo ese proceso de depuración. Esta agua continúa y viene este proceso de sedimentación. ¿Dónde qué se espera aquí? Que en el proceso de sedimentación una parte del agua sale y otra porcioncita muy baja de agua lodo. Fíjense que aquí no va a salir grandes porciones de agua, sino una porcioncita de agua lodo se va a venir por esta tubería y una parte va a ser purgada y otra parte va a ser enviada a ser recirculada. Y ya he indicado por qué, porque estos microorganismos preciosos que ya han hecho una parte de su crecimiento están totalmente adaptados al medio y van a seguir haciendo su proceso de degradación aquí. Si yo no mando esto para acá, sino que directamente sigo el proceso,
¿Qué pasa? Que voy a tener que tener tiempos de retención celular mucho mayores. ¿Por qué? Porque tendría que esperar a que estos microorganismos que están aquí se adapten nuevamente. Cuando yo hago este proceso de enviar una porción de agualodo para acá, estoy ayudando a que este proceso continúe y esos tiempos de retención celular sean mucho menores a que si yo cojo y sigo y mando esto para acá, ¿ya? Ese es el objetivo de este proceso de lodos activados. Y todos los lodos activados, así no sean convencionales, funcionan de la misma manera. Yo tengo que mandar a recircular esa porción para poder aprovechar esa aclimatación de los microorganismos. Pero tenemos otros tipos de sistemas que yo no me voy a, no, son, simplemente los voy a pasar así de manera muy rápida porque tenemos que hacer un ejemplo, eso me interesa más. Esto les queda a ustedes como información en sus diapositivas, lo pueden leer, todos funcionan prácticamente igual, lo único que va a cambiar en estos procesos es que la forma de repartición del agua es distinta. Fíjense, este proceso de mezcla completa que hace, reparte el agua a través de todo el sistema. El anterior tenía una sola entrada, en cambio usted reparte a través de todo el sistema, ¿sí? Y tiene varios puntos de salida para poder llevar al clarificador secundario, ¿sí? Entonces es que ustedes analicen en casa cómo funciona eso, es muy sencillo leerlos y yo simplemente me voy a ir al ejemplo el día de hoy para que lo hagamos con calma y entendamos porque es un poquito larguito. De todas formas, ¿han entendido cómo es el funcionamiento del sistema? Chicas, chicos. Bueno, imagino que ese silencio es un sí. ¿Es un sí o estoy almorzando? No lo sé. Bueno, entonces dice el ejemplo así. Proyectar un proceso de lodos activados de mezcla completa para tratar, fíjense el caudalito, es grandecito nomás, 20.000 metros cúbicos día de agua residual sedimentada que tiene una DBO de 250 miligramos por litro. Quiere decir que esto es la DBO afluente, lo que está llegando a ese sistema y que yo deseo tratar. Pero me dicen que el efluente debe de contener 20 miligramos por litro o menos de DBO5. O sea que yo estoy esperando que mi sistema remueva hasta obtener, remueva esa DBO hasta obtener 20 miligramos por litro o menos de eso. Y voy a suponer que la temperatura es de 20 grados centígrados y que se van a aplicar las siguientes condiciones. Y estas condiciones van a estar dadas, ¿por qué? Por lo que ya se ha hecho de manera experimental en laboratorio, ¿sí? Que ya me lo están dando. Entonces dice que los sólidos suspendidos volátiles del afluente del reactor son despreciables. Esta primera condición tiene que ver con el propio modelo matemático que ya se ha establecido que sea así. La segunda consideración es que la concentración de fangos de retorno sea de 12.500 miligramos por litro de sólidos en suspensión. Entonces, que yo voy a retornar a mi sistema este valor, de los cuales 10.000 miligramos por litro de sólidos son suspendidos volátiles. Unos son en suspensión y otros son suspendidos volátiles, ¿ya? De los sólidos suspendidos volátiles del líquido mezcla, que se forman en el líquido mezcla son 3.500 miligramos por litro. Ya voy a mostrarle un esquema para que eso quede más claro. De los cuales 0.80 de los sólidos suspendidos totales del líquido mezcla son sólidos suspendidos del líquido mezcla. ¿Ya? Tiempo medio de retención celular, régimen hidráulico del reactor mezcla completa, el coeficiente de producción o de crecimiento es de 0.65 kilogramos células sobre kilogramo de B utilizado, el coeficiente de desaparición es de 0.10 días a la -1,
El efluente ha de contener 22 miligramos por litro de sólidos biológicos, de los cuales solo el 65 son biodegradables, y este se convierte a partir de la demanda final de BO5 por medio de un factor de 0.68 para un valor KD de 0.1 días a la menos 1. Entonces hay un factor de conversión que ya lo había mencionado anteriormente, donde me dicen que simplemente esta DBO última la multiplico por 0.68 y transformo a DBO5. ¿Por qué debo transformar? Porque aquí me la están dando en DBO última, no me la están dando en DBO5. Pues, ¿qué es lo que tengo, chicos? Y para que sea más claro, ¿no? Lo que yo tengo y lo que me están dando ya por laboratorio, y porque ya usted se ha fijado como parámetros de diseño, usted ya sabe cuánto entra al sistema. Entra un caudal de 20.000 metros cúbicos día con una DBO de 250 miligramos por litro, y que debe salir de su sistema una DBO5 menor o igual a 20 miligramos por litro, ¿sí? Y que también en su medición de laboratorio usted obtuvo unos sólidos suspendidos biológicos de 22 miligramos por litro, de los cuales el 65% son biodegradables. Que en el reactor se espera que con esa carga residual que usted tiene, se forme un lodito, una masita, no lodito, sino una masita biológica que contenga 3.500 miligramos por litro de sólidos suspendidos volátiles del líquido mezcla. Y esto es lo que va a hacer el proceso de degradación del agua residual, ¿sí? Y que cuando usted pase a su sedimentador, va a purgar de ahí 12.000 miligramos por litro de sólidos suspendidos, y va a purgar y va a mandar 10.000 miligramos por litro de sólidos suspendidos, ¿sí? Eso es lo que tiene. Entonces, esos sólidos totales, cuando yo hablo de sólidos totales, ellos consideran unos sólidos volátiles y unos sólidos en suspensión. ¿Y eso qué es, chicos? Eso simplemente es materia orgánica. Y cuando hablo de unos sólidos disueltos, ¿eso qué es? Eso es materia inorgánica. Cuando hablo de DBO, ¿qué hablo? Hablo de la capacidad de eliminación de los microorganismos. Si hablo de sustrato, hablo de materia orgánica medida en DBO y en DBO5. Y aquí al sustrato le vamos a denominar en las ecuaciones S. Y a los microorganismos le vamos a denominar X, ¿sí? Y esa X está dada en función de sólidos suspendidos y sólidos suspendidos volátiles. Entonces, chicos, por favor, en este instante copien ese dibujito para que nos quede bien claro, y copien también estos parámetros para que podamos hacer el ejercicio. Yo les voy a dar un tiempito para que copien esto, por favor. Sí, podamos hacer el ejercicio claramente. ¿Ya estamos listos? ¿Sí? Chicos, chicas. ¿Ya han copiado? Ya. Entonces, la idea es que como esto es algo nuevo para nosotros, porque son ecuaciones que no hemos manejado, voy a ir colocando la diapositiva, y a medida que vamos haciendo, quiero que vayan copiando las ecuaciones y vamos realizando los cálculos, ¿ya? Entonces les voy a ir dando más tiempito en la propia diapositiva, esa es la idea. Bueno, entonces, lo primero que hay que hacer, perdón, me salgo, creo que es más fácil para mí salirme. ¿Alcanzan a revisar desde ahí? ¿Sí alcanzan a ver, chicos? ¿O lo pongo en modo presentación? Sí se ve, ingeniera. ¿Se ve? Bueno. Entonces, fíjense, chicos, que lo primero que habría que hacer es conocer el valor de S. Que si miramos aquí a nuestro alrededor las fórmulas, lo que yo necesito conocer es la DBO con la que entra. Entonces, SO es la DBO con la que entra y la DBO con la que sale, ¿sí? Entonces, inicialmente a mí me interesa conocer de este sistema. Esta DBO yo la conozco, pero esta DBO de salida no la conozco. Se supone que mi sistemita debe tener una DBO menor a 20 miligramos por litro, pero eso no es lo que tiene ahora.
Se supone que esto es lo que yo quiero como ingeniero, que esto se dé. Pero a mí el laboratorio solo me dijo, no, pero al hacer la estimativa de su agua, encontramos que sólidos biológicos son 22 miligramos por litro, de los cuales 65% es biodegradable. Entonces, con este y este valor vamos a encontrar el valor de ese. ¿Eso cómo se halla? Eso simplemente es una fórmula que me indica que la DBO del efluente va a ser igual a la DBO5 soluble afluente que escapa al tratamiento, y esto que escapa es lo que yo debo medir, ¿sí? Más esos biológicos que ya han sido medidos en laboratorio. Entonces, de esa manera, fíjense, yo deseo que sea 20 miligramos por litro, pero no sé cuánto es en realidad el valor de ese. Pero conozco por laboratorio que los sólidos biológicos del efluente son estos. Y solo una porción, que es el 65%, es biodegradable, ¿sí? Y para ser biodegradable, ¿qué quiere decir? Que ellos están consumiendo oxígeno. Y por eso la fórmula se plantea de esta manera, ¿sí? Donde simplemente yo aquí coloco el valor medido en laboratorio de sólidos biodegradables, el porcentaje que alcanza a ser biodegradable, que es el 65%, y el consumo, que ya por estequiometría habíamos dicho que 1.42 miligramos de oxígeno va a consumir 1 miligramo de células oxidadas, ¿sí? Entonces, como esta es la fracción biodegradable, debo multiplicarlo por ese oxígeno que está consumiendo el 65%, y lo estoy multiplicando por un factor de 0.68. ¿Por qué? Porque esto lo estoy transformando a DBO última, ¿sí? Entonces, simplemente aquí lo que hago, esto aquí es DBO de sólido, esto no es DBO5, esto es de la última. Vamos a borrar este pedacito. Y de esa manera si lo multiplico por el factor para transformarlo a DBO5, ¿sí? Esto es punto 68 es para transformar esta DBO5 a soluble. Entonces, con estos valores ya yo de aquí despejo el valor de S. Copien esto, chicos, y calculen el valor de S, ¿ya? Cópienlo, analícenlo, y si no lo entienden, explico de nuevo, ¿ya? Copien esto, por favor. Sí. A mí me da más bajito. A ver, me fijaré. Más pequeño lo tengo yo bien calculado. Revisen, ¿no? Este es el que hay que despejar, ¿no? Hagan esto y luego lo pasan acá a restar, ¿no? Al otro lado a restar. Primero hacen todo este factor y luego lo pasan a restar. Lisa, me sigue saliendo, Inge, perdón, me sigue saliendo 6.20. Ah, sí, 6, sí, te entendí otro valor. Te entendí una cosa más grande. 6 punto. 20. Ajá, está perfecto. Perdón, escuché mal. Yo escuché otro valor. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir este S? Este S quiere decir que este es el valor de, eh, de DBO5 que se va a escapar al tratamiento, que es lo que yo no voy a alcanzar a tratar y que muy seguramente va a salir así a la descarga del río, se va a infiltrar a la napa freática o va a ser utilizado para el cultivo, no lo sé, va a tener ya una disposición final después de este tratamiento de lodos activados. Una vez ya conozco ese valor de S, puedo calcular el resto de parámetros que me ayudarían a ver el funcionamiento de este sistema de lodos activados. Entonces, para ello puedo calcular la eficiencia del tratamiento biológico
en dos aspectos, uno basado en la DBO soluble y otro basado en la eficiencia total. Cuando hablo en el basado en la DBO soluble, utilizo el valor de S calculado como DBO soluble. Esta es la DBO soluble. Y cuando hablo de eficiencia total, pues voy a tomar mi valor de 20, que es el que yo estoy suponiendo como que estuviera funcionando de manera perfecta mi sistema, y es lo que yo he asumido que va a tener al final 20 miligramos por litro de DBO efluente. Entonces calculen, chicos, este DBO basado en la DBO 5 soluble, donde este valor de S0 ya lo conocen, que son los 250 miligramos por litro. A ver si logro entrar. Entonces, donde S0 son los 250 miligramos por litro y el S son los 6. ¿Cuánto nos da ese valor de E? ¿69 en general? Ajá. No. No, a mí me da un poco más grande, ¿sí? 69. A mí me da 97.5. Ajá, sí, 97. 97% es una eficiencia muy buena. Y ahora calculamos el otro. El otro ha dicho que esa eficiencia total sería considerando ese valor de ese como 20, ¿no? El S0 sigue siendo igual y el S va a ser 20. 92. El S que es igual a 20, entonces aquí la eficiencia va a ser 92%. Bueno, conocidos ya los valores que nos da el laboratorio, podemos ir a calcular el volumen del reactor de aireación, ¿no? Ese volumen del reactor de aireación está en función a estos parámetros que ya se los he colocado, que se los coloqué ahí al lado de la propia gráfica que ustedes ya copiaron, ¿no? Tienen ya todos esos valores, podemos calcular el volumen. Mire, yo los hago como 6 directamente. Me sale 4531. 4.531. Grande, ¿no? Un reactor bastante grande. Esto está en metros cúbicos, ¿no? Bueno, ¿Qué estoy haciendo yo? ya, una vez conocido ese valor, vamos a despejar esa producción de fangos. O sea, qué tanto fango se me va a producir en esa unidad de sedimentación para luego poder saber cómo va a ser esa recirculación, ¿no? ¿Qué porción voy a recircular o qué porción voy a purgar? Yo sabe, no hay la... Despejamos esa porción, esa producción de fangos. Kilogramo día, ¿no? Por favor, tienen que transformar. Mil 1586. Sí, 1.586. Esto da en kilogramo día, pero fíjense que por ahí nos dicen que el 80%, ya les voy a mostrar en el ejercicio que nos dice. Dice aquí, sólidos suspendidos volátiles del líquido mezcla, donde 0.80 de los sólidos suspendidos totales son del líquido mezcla. Vale decir que de ese lodo que usted ha calculado aquí,
Ay, se me perdió. Que hay un cálculo total de lodo, pero que 0,8 son de este líquido mezcla. Entonces recuerden que dije que aquí se va a formar una porción que es masa biológica que va a seguir actuando. Y obviamente una parte del lodo se va a quedar aquí. Entonces mi problema me dice que 0,8 es parte de aquí y lo otro es parte de acá, ¿sí? Entonces vamos a sacarle el 0,8 para saber cuánto realmente es lo que está formando aquí, ¿ya? Entonces dividido eso, 0,8. ¿Cuánto nos da esa porción de lodos? Sin la masa biológica. ¿Y ya no sería multiplicado por 0,8? ¿Perdón? ¿No sería multiplicado por 0,8? Multiplicado por 0,8. Venga, te dame un minuto. No creo porque eso me va a dar. ¿Cuánto nos da multiplicado por 0,8? 1900. Ay, tienes razón, sí, sí. Porque es el 80% que queda. Ah, sí. 1268.8. Ajá, 1260 y qué. 8.8. Ajá. Ya, listo, eso con la producción. ¿Ya han copiado todo esto para irme a la otra diapositiva, chicos y chicas? Bueno, de todas formas, todos estos cálculos quedan en las diapositivas que ustedes tienen ahí en clase. Se pueden ir anotando los valores que hemos obtenido para que vayan verificando, ¿no? Entonces, daré un minutito para que copien estos valores y paso a la otra diapositiva. Cálculo del caudal de purga, si se hace a partir del punto de recirculación. Entonces, fíjense chicos que yo aquí tengo dos opciones. Hacer la purga aquí, y eso usted lo define como ingeniero, o hacer la purga acá. Y para eso está haciendo el cálculo ahora, para ver qué tanto va a sacar por aquí, qué tanto va a sacar por acá y cuál de ellos dos le conviene más. Entonces, dependiendo de los valores, vamos a tomar la elección, ¿no? Voy a copiarles acá los datitos, que les quede más fácil. No es 3.500. El XR de recirculación ya no lo daba aquí el problema y ese XR de recirculación es 10.000. Fíjense, aquí lo tenemos. Vamos a recircular de aquí 10.000 miligramos de sólidos suspendidos volátiles, ¿no? Esto es del líquido mezcla, entonces no lo vamos a confundir. No. 3.500 arriba y abajo es 10.000. A mí me da un poquito más grandecito. ¿Cómo, el volumen cuál cogiste? ¿Qué volumen cogiste? 4.530. 158.58, ingeniera. ¿Cuánto cogiste de X arriba? 3.500. Y abajo, ¿cuánto cogiste de El tiempo de volumen, retención celular? 10. 10. Y abajo, ¿cuánto cogiste de XR? 10.000, ¿no? 10.000, sí. Volumen 4.531. A mí me sale ese valor 158.6 metro cúbico día. Eso es lo que te dije, ingeniera. ¿Eso me has dicho? 158. Ya es que por ahí me dieron otro valor. Sí, punto 58. Bueno, es lo mismo, 156. Ah, ya.
Ajá. Pues vale decir, chicos, que si ustedes van a recircular desde la purga, o sea, desde este valor, desde aquí, van a tener un valor de caudal de purga de 158 metros cúbicos día. Y si van a recircular desde aquí, van a tener un caudal de 453 metros cúbicos día. Generalmente se escoge el menor. Entonces, ¿cuál estaría escogiendo yo aquí en este sentido? ¿Por qué el menor? ¿Por qué creen ustedes que sería el menor valor? Si tomo el de la purga por recirculación a través de esa parte de recirculación o si la tomo a partir del reactor. Entonces seguiremos. Ahorita vamos a calcular, porque ya la hora nos está cogiendo, pero nos queda ya muy poquito para revisar. Hay que calcular el cálculo de la relación de recirculación, o sea, cuántas veces va a pasar ese caudal de recirculación a través de este sistema. Eso es lo que quiere decir la relación de recirculación. ¿Cuántas veces estaría pensando yo que esa misma porción de agua estaría pasando a través de este sistema? Ese es lo que quiere decir. Entonces, esa relación no es otra cosa sino que el caudal de recirculación sobre el valor del caudal general que yo tengo. Pero eso está expresado también o se tiene en cuenta también la concentración de los propios microorganismos que hay en ese propio sistema de entrada del agua y de salida del agua, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para Q más QR, es cuando tengo Q más QR, aquí tengo Q, el Q que entra, más el Q de recirculación. En este punto, para Q más QR, debo de considerar los sólidos de aireación que se han formado aquí, o sea, este valor de 3.500. O sea, este caudal de Q más QR debo de multiplicarlo por estos sólidos suspendidos volátiles del líquido mezcla que se han formado aquí. Y para el caudal de recirculación, solo debo de considerar lo que estoy purgando, ¿no? Que son estos 10.000, ¿no? Esos microorganismos que estoy purgando. Entonces, de esa manera se saca esa relación de recirculación. Aquí ya les puse los valorcitos, ustedes ya tienen los valores de los caudales y simplemente hacen ese despeje y les va a dar ese valor de la relación, ¿ya? Voy a explicar para que ustedes terminen este ejercicio en casa. Luego puede calcular lo que es el tiempo de retención hidráulica para el reactor y ese tiempo de retención hidráulica que le indica el tiempo que va a estar el agua aquí, ¿sí? Y ese tiempo simplemente va a estar en función del caudal, del volumen que usted ya calculó anteriormente sobre el caudal total, ¿sí? Y eso le va a dar en días, pero lo ideal es que siempre lo trabaje en horas, que lo transforme en horas. Luego va a poder sacar o determinar esa relación microorganismo-alimento y esa relación microorganismo-alimento usted debe de compararla con esos parámetros que ya habíamos indicado anteriormente, que están en un rango de 0.2 a 0.8. Tiene que buscar acá arriba las relaciones que habíamos indicado para U. No estoy segura de dónde están, pero habíamos indicado unas relaciones para U y usted tiene que verificar que esa relación de U que le está dando aquí, recuerden que esto es U, está dentro de esos rangos que ya han sido verificados por otras experiencias, ¿sí? Y debe de calcular esa tasa de utilización de sustrato y esa tasa de utilización de sustrato debe ser muy similar a la relación de microorganismo-alimento. ¿Por qué? Porque esta es como la velocidad
que utilizan los microorganismos para consumirse ese sustrato. Está totalmente relacionada con esa relación alimento-microorganismo. Entonces, esta tasa y esta tasa deben ser muy parecidas. Luego calcula la carga volumétrica. Esa carga volumétrica no es otra cosa sino la carga que usted tiene en el reactor, que ha sido expresada en esa diferencia de remoción de DBO al inicio y de DBO al final en función al volumen, ¿sí? Eso es lo que usted va a tener como, esa va a ser como la consideración diaria, ¿sí? Porque esto va a estar en kilogramos diarios que usted va a poder eliminar, perdón, en kilogramos por metro cúbico que usted va a estar eliminando en ese reactor, ¿sí? Que va a estar trabajando en ese reactor. Y por último, tendrías que hacer el cálculo de la necesidad de oxígeno sin nitrificación a partir de la DBO, que es simplemente considerar ese caudal total menos esa eficiencia, que ya hemos dicho que esa eficiencia es la remoción de DBO inicial menos la final. Esta final, aquí vamos a considerar son los 20, ¿no? No vamos a considerar los 6, sino los 20 que yo estoy estipulando que se van a remover en todo el proceso, ¿ya? Y por último, haríamos ese cálculo del volumen de aire, que sería simplemente lo que ya había mencionado, ¿no? El volumen de aire que es la masa sobre el peso específico, y usted este valor másico ya lo tiene porque lo ha calculado aquí. Ese valor másico es lo que le está dando aquí. ¿Sí? Y este valor de S, chicos, que van a tomar aquí en la carga, este valor de S, ojo que es el 20 también, ¿no? Aquí es el 20, lo que yo deseo remover. Ya, chicos, entonces eso es lo que por favor les queda como consideración para que calculen. Y el día martes vemos qué duditas más hay al respecto. Y el día de mañana, quienes tengan dudas acerca de su examen, entonces les espero en esa aula. Ya les he puesto el aula en el Classroom, chicos. Dejamos la clase del día de hoy y mañana quienes quieran hacer su revisión, les espero en el aula, creo que 6:55, 8:15 de la mañana. En el Classroom están los datos. Hasta luego, chicos, que estén muy bien. Las dudas el día martes, por favor. Hasta luego, Hola, ingeniero. ingeniera.